Nos vamos a la provincia de Santa Fe para conocer Moisésville. Estamos en comunicación con Hilda Zamori, directora del Museo Histórico Comunal Rabino Goldman, y con Eva Gelbert, directora emérita. Buenos días, bienvenidas a Lugares de la Argentina. Buenos días, buen día, Evangelina. Un gusto y un placer estar en comunicación y poder hablarles un poco de la historia y de nuestro pueblo y de todo lo que se puede ver y vivenciar acá en una visita. Bueno, primero vamos a comenzar por el nombre, porque yo las mencioné como que están en Moisésville. ¿Cuál es la pronunciación correcta? Bueno, la verdad que lo dijiste muy bien, pero hoy todos lo conocen a nuestro pueblo Moisésville, que es una derivación que quedó después del original, vamos a decir, que te vamos a contar la historia de quién le puso el nombre y por qué se llama así. Por favor. Pero hoy es Moisésville. Bien, perfecto. ¿Cómo se funda Pero el me pueblo? gustó mucho como lo dijo, porque ese es nuestro nombre. ¿Cómo se funda el pueblo? No existe fundación del pueblo. En nuestra región, la mayoría son asentamientos. Y esta es la primera colonia agrícola judía independiente del país, que surge en 1889, con un grupo, una comunidad entera que se traslada desde Kamenets-Podolia, hoy es Ucrania, con su rabino, que era el jefe espiritual, y sus libros sagrados, a Argentina. Luego de haber pedido informes, haber hecho una travesía muy larga, y viniendo de persecuciones, pogroms, leyes restrictivas y el achicamiento de la zona de residencia, que era donde ellos estaban, y iban a poner puestos fronterizos. En aquel entonces era la población que había pertenecido al reino de Polonia, que en el siglo XVIII pasa a pertenecer a Rusia, pero por un decreto de Catalina Grande, la entrada a Rusia la tenían prohibida, salvo aquellos que habían hecho cantón. O sea, en una época, 1827, 1857, se llevaban chicos de 7, 8, 9 años a Siberia y tenían que militar durante 25 años, le ponían familias sustitutas, por supuesto, en el servicio militar, y después eran sí ciudadanos rusos. Pero toda la parte de identidad se borraba, por supuesto. Claro. Entonces, estas personas podían residir en Rusia, o grandes comerciantes, algunos que habían llegado a las grandes ciudades, ellos tenían permitido sí entrar. Pero si no, estaban en esa zona de residencia durante muchos años. O sea, estamos hablando de 1791 hasta 1917, la Revolución Rusa. Sí. Bien, entonces el rabino decide venir a la Argentina después de hacer estudios, investigaciones. ¿Y a cuántas personas trae? Trae 824 personas, 136 familias, con sus hijos y demás, y salen obteniendo ya desde Francia, porque ellos mandan delegados a Francia, y en Francia se contactan con un señor, Lamas, que estaba en la oficina de venta de tierras y de promulgación, digamos, para Argentina en París. Ellos llegan a la Alianza Israelita Universal, se contactan con ellos para ver qué era Argentina, y los contactan justamente con el delegado argentino, quien les vende tierras que pertenecieron a Rafael Hernández, un hermano de José Hernández, en Nueva Plata.
El apellido de Hernández es Hernández Plata, cerca de La Plata, y cuando llegan a Buenos Aires, arriban después de un viaje con bastantes problemas en el medio, con mucha ayuda de las comunidades que van visitando, como ser Cracovia, Berlín, los mandan a Bremen, y ahí mismo también Lama se interviene, y vienen en un barco alemán, no en un barco argentino. Wow. No salen del puerto de Hamburgo, salen del puerto de Bremen. El barco es el Weser, que llega el 14 de agosto de 1889 al puerto de Buenos Aires. Y allí también hay dificultades para desembarcar, no les permiten enseguida, le permiten desembarcar, es sábado, el sábado tenían que trasladarse con sus... O sea, ellos eran respetuosos del sábado y de todo, sí, claro, de todo lo que es kashrut y demás, y bueno, van al hotel de inmigrantes, no tenían idioma en común, y se enteran de que las tierras no estaban disponibles. Ah. Sí. Bueno, ahí sale en auxilio de ellos una pequeña comunidad que existía en Buenos Aires, hoy es la CIRA. ¿Los habrían engañado? O las vendieron en el interín. No claro, se sabe. ¿Cuánto duró el viaje? Larguísimo. Y un mes, ¿sí? Podemos decir un mes, ¿sí? Tranquilamente. Bien, entonces van en su ayuda, perdón por la interrupción. Sí, todo lo que quiera. Todo lo que quieras preguntar, no hay problema. Esta familia va en su ayuda, decía. La CIRA. La CIRA, la Congregación Israelita de la República Argentina, que surge en 1862, entonces ellos como identidad, y escuchando que había llegado un grupo de colonos judíos, tratan de auxiliarlos. Y los contactan con el asesor letrado, que es Pedro Palacios. Pedro Palacios había adquirido a un testaferro tierras fiscales por el año 1876, y en el 88 empieza a hacer el plano de loteo. Ya en Santa Fe. Ya en la provincia de Santa Fe, en esta región, tenía 100.000 hectáreas. Y vende, por ejemplo, a dos familias italianas, sabemos, en el 88, cerca de Palacios. En Palacios él tenía su estancia. Por lo tanto, les vende a cada colono 10 hectáreas, salvo excepciones, ¿no es cierto? 10 hectáreas, cuando el precio de la tierra está entre 3 y 5 pesos, a 40 más intereses, por lo tanto son 45. Claro. A pagar, primero decían 5 anualidades, después se suma una cesta, dice, según dice, en sunchales, en el fuerte de los sunchales. Bueno, digamos que esto trae aparejado de que se trasladen en barco hasta Rosario, y en Rosario en tren hasta Estación Palacios, que estaba en construcción, no estaba construida todavía del todo. Habían obreros trabajando, había un galpón y algunos vagones de tren, y ahí quedan asignados a su suerte, porque no tenían absolutamente nada. Nadie los sale a recibir, nadie los establece, porque ellos tenían, los que compraron eran en el lote 103 y 104 de Colonia Palacio, que es esta zona. En cambio, quedan ahí y algunos dicen de que sí les mandaron algunos alimentos al principio, les mandaron algunos animales para carnear, y como
se carnea en tal forma que el animal se desangre rápidamente y la parte trasera del animal no se consume y ellos lo comparten con los obreros, no les vuelven a mandar. Como ejemplo, ¿no? Y lo demás eran los obreros los que podían acercarles o ayudar, y mueren más de 60 niños de inanición, de enfermedades. Piensen en la limpieza, piensen en la higiene, en un poco el hambre. No existía. Hasta que pasa el 23 de octubre de 1889, el doctor Guillermo Löwenthal, un médico higienista contratado por el gobierno argentino, en aquel momento se encontraba en París, cuando lo contratan, para estudiar mejores climas y las enfermedades tropicales que había en los distintos lugares, y el gobierno argentino también tenía interés en lugares para colonizar, ¿no es cierto? Pero ahí estuvo en distintos lugares de Argentina. Cuando vuelve desde Tucumán, los encuentra el 23 de octubre en Estación Palacios, escuchó a los chicos pedir pan en un idioma parecido al alemán. Él hablaba alemán, entonces entendió perfectamente que estaban pidiendo pan. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Y más de un mes largo. Más de un mes largo. 8 semanas dijimos ayer, más o menos, aproximadamente, porque después Guillermo Löwenthal calcule que más o menos entre septiembre, a fines de octubre o principio de noviembre. Bien, ¿y cómo es que se organiza finalmente la colonia agrícola? Sí, ya te termino de contar cómo se llega a este... Bueno, el doctor Guillermo Löwenthal mueve gobierno de la provincia, gobierno de nación, y Pedro Palacios se compromete a entregar las tierras. Por eso te tenía el enlace. Sí, ahora sí. Bueno, manda un asesor de él, que es un sobrino, a repartir las tierras, y mientras que ellos vienen caminando, los hombres, las mujeres y los niños son trasladados en el carro de una familia italiana asentada en la zona, los Scarafía. Hoy descendientes de ellos viven en Moisés-Ville. Y bueno, después las mujeres y los niños los trasladan con el carro. Y se asientan en una forma que es atípica. Es lineal, grupal y comunitaria. No tiene forma de damero, porque se trasladan la forma de vida y de asentamiento en Europa Oriental. Y las primeras casas, construcciones que realizan es la casa del rabino, una sinagoga y una casa de baños rituales. Y ellos tenían carpas. ¿Cómo era ese asentamiento? Cuando yo digo lineal, es una casa al lado de la otra, las quintas detrás. Podían ayudarse mutuamente, podían estar en comunidad y podían también estudiar. Perfecto. E importante era la transmisión. ¿Y la transmisión de qué? De los valores que tienen que ver con el pueblo judío, pero también con la humanidad. Porque está basado en los 10 mandamientos. Pero a su vez, ¿qué pasaba cuando ya empezaron a evolucionar? Cuando empezaron a evolucionar, había trabajo también para otros, pero ya no eran únicamente el primer asentamiento judío en la República Argentina, sino que al año siguiente, cuando vuelve ese doctor Löwenthal, quiere comprar las tierras del centro urbano, digamos, de Moisés-Ville, y le eleva tanto el precio de la tierra que no las puede comprar y compra Colonia Mauricio en la provincia de Buenos Aires,
que se transforma en la primera colonia de la empresa colonizadora del Barón Hirsch, Jewish Colonization Association, o ICA, como se la conocía acá, o la Jewish, como decían acá, y les da dinero para pagar la primera anualidad a Pedro Palacios porque la cosecha había sido un fracaso total, si ellos no eran agricultores. Claro. Por lo tanto, ellos, ¿qué hacen los colonos? Arman una estructura de cooperativa para poder devolver el dinero al barón. Y eso se llama Cooperativa de Agricultores de Moisés Ville, que no subsiste mucho tiempo. Fugaz. Fue un embrión de cooperativismo. Por lo tanto, es el primero en el país, es anterior a Pigüé. O sea, la idea ya de cooperativismo y de asociacionismo está desde el vamos, porque está basado en lo bíblico. Es apasionante esto, Eva. A ver, yo le voy a contar del nombre. Sí, sí. Bueno, como el líder espiritual, el jefe, que era el rabino Goldman, que vino con el grupo, ¿cierto? Lo que te contó Eva. Bueno, en el momento de empezar la vida acá, le hacen la pregunta, ¿cómo se va a llamar la colonia? ¿Qué nombre vamos a poner a la colonia? Entonces él contesta, ahora te voy a decir el nombre verdadero de Moisés Ville, que no es Moisés Ville, es Kiryat Moshe. Kiryat Moshe, palabras en hebreo lo dijo, que es la villa, la aldea o el poblado de Moisés. Porque ¿qué hizo el rabino? Fue comparar la salida de ellos propia de Rusia. ¿Para qué salían? Los mataban, les sacaban los hijos para un servicio, las leyes que no los dejaban estudiar, no los dejaban trabajar, todas estas restricciones, no sos libre, sos como una especie de esclavo. Entonces el grupo se sintió a semejanza de nuestros antepasados cuando Moisés los saca de Egipto, de la esclavitud a la libertad. Así que los dos grupos buscaron lo mismo, el objetivo era ser libres. Por eso nuestro pueblo lleva ese nombre totalmente bíblico, como te darás cuenta, Kiryat Moshe. Que bueno, después fue la traducción al francés, viste el Moisés Ville. Bueno, pero esa integración que después se vivió, aunque también hubo muchas otras cosas, hubo asesinato y hubo muchas cosas, porque no fue fácil, al no entenderse, la falta de idioma. Pero bueno, uno siempre estamos convencidos y así debe ser para seguir adelante, que tenemos que aferrarnos a lo bueno. Así que esa integración que se vive después entre el gaucho y el italiano, después nace el gaucho judío. Acá el italiano, el gaucho hablaba yiddish, el judío aprendió a hablar piemontés, claro, uno aprendió del otro. Así que esa integración, esa buena convivencia en la diversidad cultural, deriva en el nombre Moisés Ville. Por eso hoy es Moisés Ville. Bien. Bueno, muy bien, y pues eso, por supuesto, pasa a ser después segunda colonia de la ICA. Claro. Y la ICA lo que hace es formar o levantar escuelas. Ah, sí, lo primero. Lo primero es levantar escuelas. Ya en 1895 tenemos la primera escuela Moisés Ville Centro. La tenemos enfrente. La tenemos enfrente hoy. Justo enfrente está nuestro. Estaba en otro lugar. Sí. Y en 1896 la segunda escuela rural, porque esta era rural urbana. Claro. Y aquella es la primera escuela rural. Inmediato todo, lo del estudio. Lo pero de la cultura, eran abiertas muy. a todos aquellos que querían estudiar. Claro. O sea, no tenía la restricción de que únicamente los colonos. El gaucho que venía, si había formado su hogar y se asentaba, perfecto. También podía. También podía asistir a las clases y estudiar. ¿Y cuándo aparece el primer hospital, por ejemplo? 1900. Muy poquitos tiempo después, porque en el 98 Sí. ya hay un dispensario. Y en la misma casa que estaba la empresa colonizadora, cuando se traslada, cuando construye su vivienda, deja el terreno y la casa para el hospital. 1902 nació. 1902. En 1902 tenemos un hospital zonal. ¿Ustedes hoy son una comuna?
Claro que sí. Claro o sea que que sí. si bien no tienen fecha fundacional, pero celebran, me imagino, un día de Moisés Ville. Sí. Sí. Sabemos que fines de octubre O principio de noviembre, pero sabemos que Moisés Ville tiene un año pero más ahí. siempre se festejó en octubre. En octubre festejamos. Hoy en día se une Sí. la fecha porque a partir del 2005, Moisés Ville, a partir de ser, como dijimos antes, cuna de inmigración judía, pasa a ser cuna de integración cultural. Y la fiesta provincial de Moisés Ville es la fiesta de integración cultural, que se celebra por lo general alrededor del 12 de octubre. Este año es el 14 y 15. Estamos trabajando para eso. Es la 19ª edición ya. Bueno, ahora cuéntenme del museo. Bueno. Bueno. Ahí hay mucho para contar también. Hay mucho para contar. Hay las salas, qué ofrecen, qué se exhibe. Perfecto. Vamos a empezar contándote primero por qué surge y cuándo. La década del 80, a partir de la década del 80 hubo grandes cambios poblacionales. O sea que el legado de los abuelos inmigrantes pasa en este momento a todo un pueblo. Pero a su vez se pierden dos edificios emblemáticos. Una de las sinagogas, la sinagoga Ashkenazi, que ya no quedaba gente, que pensaron que si vendían en la estructura podían mantenerse las otras. Inflación, deflación en nuestro país. Y ahí hay un bosque del centenario. Y por otro lado, la casa de la empresa colonizadora, que al no existir leyes ni provinciales ni nacionales no teníamos cómo rescatar. Por lo tanto, lo que se hace es, por un lado, se busca preservar patrimonio. La gente se empieza a movilizar con la idea de que tenemos que preservar porque si no, vamos a perder todo. Y por otro lado, la búsqueda de raíces, ver qué pasaba con cimientos y si existía, si quedaron o no quedaron. Entonces tenemos dos escuelas funcionando y en el 1985 se produce un movimiento muy fuerte. Un grupo de personas que trabajan, por supuesto con siempre la comuna presente, para crear un museo comunal, y se crea un pequeño embrión de museo en la usina local, lo que había sido la usina. Por supuesto que estaba prestado todo. Sí. Que no subsiste mucho tiempo porque se mantiene cerrado con voluntarios. Pero lo retomamos desde Comisión de Cultura, que es la Comisión de Cultura que lleva el centenario, y ahí se abre ya en edificio propio en 1989 para el centenario, dije. 1900, sí, el 25 de octubre, con el nombre Museo Histórico Comunal y de la Colonización Judía, Rabino Aarón Halevi Goldman, donde se destaca la figura del primer rabino de la República Argentina, el jefe espiritual del primer contingente que llega y conforma la colonia Moisés Ville. Moisés Ville tuvo muchos nombres. Te lo cuento así rapidito y después pasamos al museo. ¿Sí? Antes te voy a decir que el antecesor de este museo, o sea, el antecedente de nuestro museo fue en el mismo año 1985, que se crea el primer embrión de museo, una búsqueda de raíces que al traerme tanto material terminamos armando una exposición en lo que hoy es la sinagoga, que hoy es Monumento Histórico Nacional.
la sinagoga Marcus Terman, mal llamada sinagoga Brenner, porque se la conocía históricamente con ese nombre, o Casa de Altos Estudios en hebreo, porque estaba anexo también al seminario, pero surge como con ese nombre, pero después estuvo muy anexa al seminario de maestros hebreos y ahí se estudiaba también. Y también se formaban cantores litúrgicos, por ejemplo. Pero vamos a hablar del seminario de maestros hebreos ahí. Bueno, el seminario de maestros hebreos fue la base de este museo, o sea, la conformación de sus salas. Por otro lado, importante saber, que dije yo antes, quise saltar de un tema al otro, y me salté esta parte, que era importante. Sí. ¿Por qué es importante? Porque al ser la base de nuestro museo, vemos cómo va evolucionando. Desde Comisión de Cultura, trabajando para el centenario, se conforma el área museo. Y empezamos a salir a buscar qué tenía la gente, qué nos podían prestar. 2 años anduvimos con cajas, recolectando materiales y anotando, por ejemplo, si tenían un mueble, registrando, todo registrábamos. O sea que... Pero podía ser cualquier cosa, un libro, un mueble, una cocina. Sí, claro, por supuesto. Objeto, todo lo que era objeto, anotábamos quiénes tenían para después buscarlo cuando íbamos a tener el edificio. Porque teníamos que salir del lugar donde estaba el otro, estaba cerrado, no nos pertenecía y teníamos que buscar un nuevo lugar. Eso por un lado se movilizó Comuna también con nosotros, por ejemplo, para ver cómo podíamos lograrlo, y se logró para el centenario, se donó una casa, justamente por el nombre de la familia Brenner, de Samuel Brenner, que justamente por ese nombre se conocía en la sinagoga. Y esa es la unión, digamos, era el secretario y llevaba a los obreros a trabajar. Por lo tanto, ese edificio había sido correo a partir del año 1923 al 83. Y estaba abandonado, pleno centro, frente a la plaza San Martín. Y bueno, se lo pone en condiciones para el centenario y un mes estuvimos trabajando mañana, tarde y noche para armar las salas del museo. O sea, juntamos todas las cosas que necesitábamos. 2 años antes teníamos, todo lo que es documentos y todo lo que es fotografías. Eso sí podíamos trabajar en mi casa, en la comuna, en casa de la gente de la comisión, trabajábamos y manejé el museo durante 22 años con voluntarios únicamente. Después ya logramos que la comuna trate de conseguir gente, una de ellas es la que tengo acá al lado, por contrato primero, pero después ya con un cargo. Hilda, ¿cuánto hace que estás? 15. 15 años. ¿Y el museo tiene 30? 34. 31 años estuve yo a cargo del museo. Sí. Mi cargo siempre fue ad honorem. Es mi legado a mi pueblo. Me emociona. Entonces... ¿Qué legado? Y seguimos trabajando. A veces juntas ahí trabajando en mi casa o trabajando en el museo. Y es así. Es importante. ¿Por qué? Porque el museo hizo siempre, desde la base, muchísimas funciones que hoy en día los museos empiezan a trabajar. Pero nosotros siempre fuimos contexto, contenido y espacio cultural. Habíamos recibido un legado muy fuerte. ¿Y qué se hacía con todo eso? Y nombres muy fuertes.
porque Moisés Ville, aparte de ser la segunda colonia y la más grande de la empresa colonizadora, recibió el nombre por su altísimo grado cultural de la Jerusalén de Argentina. De década del 30, del 40, teniendo edificios fantásticos, como un Cadima que surge en la mitad del campo, mitad de la pampa gringa, como uno diría, juntan libros y al año lo unen con otra biblioteca que tenía otro grupo, porque son asentamientos rurales que se van formando a medida que van llegando inmigrantes, y siempre es a lo largo de una línea. Eso respetó la empresa colonizadora, siempre a lo largo de una línea, 4 casas enfrentadas en la esquina de los campos. Las casas no estaban en la mitad del campo, estaban en las esquinas. 3 kilómetros y otras 4 casas, y así conformaban un núcleo, un grupo de casas, que se podían llamar las 12 casas, las 6 casas, las 4 casas, las 24 casas. O bien el nombre de alguien que los había ayudado, como Babelberg, Mutlin, o bien el nombre de una ciudad de la cual provenían, como una línea Berlín, línea Sadocán, o el nombre de un árbol típico. Por ejemplo, las palmeras, algarrobal. Esas son las conformaciones de los asentamientos dentro del pueblo, y también dentro de la colonia, donde había asentamientos urbanos y hubo asentamientos rurales. Vengan a visitar el pueblo, van a conocer un montón de edificios patrimoniales. Bueno, era mi siguiente pregunta. Ustedes reciben visitantes argentinos y turistas extranjeros también. Sí. ¿Qué pueden recorrer? ¿Qué pueden visitar? Bueno, miramos, el museo, por supuesto. Te cuento cómo se llaman las salas, así cortito. Tenemos 5 salas de exposición permanente. La primera sala se llama Orígenes, entonces ahí contamos todo, la palabra lo dice, cómo se formó nuestro pueblo, de dónde vinieron, quién eran nuestros abuelos inmigrantes, por qué, causas. La segunda es Moisés Ville y sus colonias, o sea, desde que ya forman el pueblo, se asientan en adelante, el trabajo, las fábricas que se formaron, todo lo que es del Barón Hirsch, la historia del filántropo que Eva te nombraba antes. La tercera sala se llama Instituciones, hablamos de todas las instituciones del pueblo, que por supuesto muchas tenemos, algunas ya no están, pero por supuesto se habla de todas. La cuarta es en homenaje a los que no se dedicaron al trabajo en la tierra o que era inhóspita, ¿cierto? Y claro, y que las perdieron y que se dedicaron a los oficios. Entonces esa sala, la verdad que la gente, les gusta todo, pero a los chicos les fascina porque es como ir por el túnel del tiempo, ¿viste? ¿Qué saben lo que es una cargadora de lana? Antes que había que desarmar el colchón, sacar la lana. Claro, eso es la verdad que a mí me encanta con los chicos hacerlo, porque el almacenero, el peluquero, viste, el herrero, el talabartero, todas las cosas que los chicos hoy en día no tienen ni idea, no conocen. Y la quinta sala, que es evolución tecnológica, que también es interesante porque los chicos hoy nacen y te ven la computadora y el celular, y ahí ven la máquina de escribir de una sola tecla, ¿entendés? Tenemos una en hebreo que a la gente le encanta porque le llama mucho la atención, la evolución de la heladera, las radios, las planchas, la evolución de la lamparita, todo lo que es comunicación, el conmutador. Imagínate, hoy mandás un mensaje al otro lado del mundo en un segundo y antes tenías que esperar un montón de días y tenías que hablar al exterior. Bueno, todo eso son las 5 salas que lleva mucho tiempo porque a la gente le encanta y se pone a leer y a preguntar y es fascinante. ¿Horario de atención? Lo que nosotros pedimos siempre, yo estoy todos los días de lunes a viernes de 7 a 13, que es mi horario que estoy trabajando. Pero voy de tarde si hay turistas, por supuesto los fines de semana y los feriados ni que hablar, porque el turista ¿cuándo puede venir? Cuando es fin de semana o un feriado. Así que lo que nosotros pedimos siempre es que nos avisen, porque tenemos tanta gente y tantos grupos y tantas escuelas y tantos de afuera que necesitamos organizarnos bien.
Entonces, después te damos todas las sí. números, Instagram, todo lo que quieras. Entonces, la gente les pedimos que se comuniquen. Entonces, nosotros pasamos toda la información, el costo, los comunicamos con hoteles, con comedores, por supuesto. No solamente venir a ver la historia, sino a degustar la comida típica. Ni que hablar. Te iba a preguntar qué tal la gastronomía. ¿Viste? Tenemos mucho tiempo para hablar. No sé si nos va a alcanzar esta hora. La gente viene, ¿sabes cómo? Todos te piden, yo quiero comida típica, que también todo eso lo organizamos con el turista antes, cuando ya viene, tiene todo organizado. Excelente. Porque por ahí venís un día que yo, o no estoy, bueno, estoy, o sea, yo estoy casi... ¿tenés una vida también? Ya parezco como, parece que sí, tenemos una vida. Porque por ahí parece que no la tenemos, ¿viste? Por ejemplo, hoy yo estoy de las 7 de la mañana y todavía sigo de largo, porque hay turistas después. Pero bueno, pero la cuestión es organizarnos. Cuando uno se organiza, yo sé que el domingo le digo a mi familia y me voy porque tengo que atender. Tengo turistas. Pero, viste, es mejor, es para organizarnos, pero ¿entendés? El turismo en Moisés Ville no surge en esta época. En la década del 60 ya empezaron ya con teníamos turismo del 60, masivo, imagínate. Sobre todo muchos extranjeros, muchos que venían de la escuela de Israel, claro, por el seminario, y llegaban a Buenos Aires, entonces trabajaban, los llevaban a pasear o a visitar escuelas o otras. Ya de ahí arrancó el turismo. En Buenos Aires, y los fines de semana judíos. ¿Cómo? No, pero no eran solo visitantes judíos. No. Ni antes ni yo ahora. Nombro esto porque tenía relación con el seminario de maestros hebreos, claro, de formación docente, que existía acá, y entonces nos mandaban a decir, viene una pareja, viene un contingente que viene de... Entonces recibíamos escuelas claro, judías muchísimas, pero también empezaron a venir, ya conformado el museo, de toda la región y de toda la provincia. Sí. Nosotros tenemos muchas cosas que fueron primero. Sí. ¿Y sabés por qué? Porque cuando empezamos a analizar la fundamentación de por qué era un pueblo importante y distinto, siendo tan pequeño, eso lo hicimos desde el Basmos, desde que comenzamos. Nosotros nos ocupamos también de la estructura y del legado. Por lo tanto, la fundamentación para por qué era un poblado histórico, por qué merecía ser un poblado histórico. Está declarado desde 1999 poblado histórico nacional y tiene un monumento histórico nacional. Y después vino el relevamiento que había que hacer porque los edificios no tenían los planos o no tenían la historia, había que investigar la historia, y todo esto se hizo junto con la arquitecta Adriana Collado, que era la representante de Monumentos, Museos y Sitios Históricos en aquel momento, y armamos una estructura que compartimos con la Universidad del Litoral, con un convenio entre la comuna, la universidad y también Monumentos, Museos y Sitios Históricos, y logramos un libro, o sea, plasmar en un libro todo lo que se relevó. Son 12 edificios considerados emblemáticos y el cementerio. De esos 12 edificios, ¿se pueden visitar todavía? ¿Están todos en pie? Sí, por supuesto, se preserva todo. Forman parte de la visita también. Hay una sola para que se va a restaurar ahora, una sinagoga que está en camino a la restauración, ya desde hace 2 o 3 años, con todo la implementación. Tenemos 3 y 2 se pueden visitar, ¿sí? El teatro también, por supuesto, el Teatro Kadima, que en hebreo quiere decir adelante, que comenzó como biblioteca en el campo, en las 12 casas, y termina inaugurándose con una soprano de Moscú en el año 1929. Imagínate, ese teatro es algo, la gente se queda impactada cuando lo ve. Este es el libro, Polis. Bien.
Después lo vamos a incluir en el video para YouTube. Ese es el libro. Y bueno, después... Bueno, el cementerio, el primer cementerio judío del país tenemos, de 1891, que también entra en la guía, ¿eh? También vamos a visitar el cementerio, tiene una historia. Bueno, pero con los chicos de la primaria vamos a visitar el bosque de eucalipto de que 1896. plantado en 1896. Ahí hubo un periodo de administración, sí. Aunque había mucha polémica con el administrador. Este administrador trajo ideas muy renovantes, muy novedosas para la época. Aparte de la plantación había 3 bosques de eucaliptos en el pueblo. A lo largo del camino trajo retoños de paraísos y de eucaliptus para mejorar el aspecto del pueblo, pero también sabemos que para asentar la tierra y lugares bajos, claro, también el tema del agua. Y por otro lado, tenemos que ver toda la parte ecológica. Y por otro lado, lo que hizo es traer animales de mejor calidad que la de raza criolla, para cruzarlos y para que puedan dar más leche, y trajo la alfalfa como novedad en nuestra zona, y se empezó a mejorar la alimentación de los animales. Por lo tanto, al poco tiempo había que abrir ya la primera cremería, que la tuvimos nosotros, 1897, estamos hablando de la primera, la Unión Argentina, porque como sobraba, se mandaba a Buenos Aires, a la Unión de Buenos Aires, y la producción también se exportaba. Estamos hablando de una primera etapa en cual las colonias de alrededor empiezan a venir para ver qué movió a Moisés Ville y trajo tal movimiento productivo. También anteriormente se había ido a las otras colonias a ver cómo trabajaban la tierra. Y hoy, por ejemplo, Eva, ¿de qué vive el pueblo? ¿Cuántas personas son? Bueno, eso no sabemos exactamente porque este último... 2.700. 2.700, sí. Aproximadamente. 2.700 personas. En el último censo antes éramos 2.500, pero hay un poquito más. ¿Y en torno a qué gira no tenemos justo, pero aproximado. 2.700 personas. ¿Y en torno a qué gira la economía? Bueno, en torno a comercios, en torno a campo. Tenemos una fábrica de mayonesa en el pueblo. También tenemos producción de miel. Y el turismo. Y el turismo, bueno, sí, por supuesto, médicos, claro, además, todo médicos, todo lo que es infraestructura para el turismo. Tienen todos los servicios. Sí, gracias a Dios sí. Y aparte se puede hacer únicamente Moisés Ville, pero también podemos hacer la colonia. Sí, nuestras colonias, Palacios, Palmeras, Monigotes, también. Era parte de la colonia. Era parte de la colonia, y hay mucha gente que viene, que mi abuelo nació en Palmeras, que mi bisabuelo era de Palacio, entonces hacemos el contacto con la gente de allá y mandamos. Hay que ir con pañuelitos, Debe ser muy emocionante. Emocionante, súper emocionante. Yo te dije la mayor colonia, la más grande de las colonias, porque tenía 118.262 hectáreas. Todos dependían de Moisés Ville, todo lo de alrededor, el centro era Moisés Ville. La cooperativa, todo lo que... Todo tenía sucursales, la cooperativa tenía sucursales. En cada pueblo, es una cosa. Entonces todo eso hizo que hubo un movimiento muy grande. Muy grande. También hubo una implementación de escuelas desde el Vamos, pero la secundaria, aunque no estaban en el pueblo,
se los preparaba en la década del 20 y de ahí salen los primeros iban, médicos, claro, iban a rendir a Santa Fe. Después, en la década del 40, se crean todas las escuelas secundarias. Sí. Uh-huh. Nace primero la escuela técnica, sí. que era técnica agrícola. Técnica agrícola. En aquel momento, en el año 41, en el 43 se crea el seminario de maestros hebreos, porque ya no venían de afuera docentes, sino que había que formarlos para el país y para el exterior también. Y en el 48 el Colegio Nacional, y finalizando esa década, una escuela técnica de mujeres. Wow. Que se une después a la otra técnica, y termina desaparece. Se llamaba la escuela del hogar. La escuela del hogar. ¡Qué innovador! Sí. Todo eso trae aparejado que tengamos antecedentes de docentes que implementaban la escuela de la señorita Olga y que también se construyera muchísimas cosas a futuro, sí. Pero sobre todo una base cultural muy alta. Eso. Grupos de teatro en hebreo y en yiddish. Coro, todo. Coro. Orquestas. La orquesta filodramática. Sí, filodramática. Del año 13. El arpa. Y así como surge la primera cooperativa en la provincia de Santa Fe, la Mutua Agrícola, teníamos en la misma época una cooperativa, muy poquitos años después, de empleados, Socorro Fraternal, y que duró hasta el año 73. Y fue la base que muchos empleados que no podían conseguir comprar los muebles porque se estaban por casar o consiguieran préstamos y devolvieran. Y que no podían llegar a un banco, ellos los ayudaban. Los bancos son del 26, es el Banco Comercial Israelita, cuyo edificio todavía existe, sí. Y gracias a que en el año 25 sí. se aprueba la ordenanza comunal de preservación de patrimonio, logramos rescatar la ochava de ese banco que hoy pertenece al Macro, y la ochava está tal exactamente cual. Como era. Con la estrella de David, con todo como era. Eso se conserva y también preservamos así toda la documentación. Logramos rescatar, cuando se cerró la Mutua, la documentación. Entró todo al museo. Está todo en por recolección entra. Hasta fuimos al basural a buscar materiales que se habían tirado. Porque hay cosas que se tira que la gente no se imagina el valor histórico que puede tener. Entonces, hasta el basural se ha trabajado en distintos planos, y moviendo todo lo que es como la preservación del patrimonio. No era la preservación de lo que teníamos en el museo. Salíamos a buscar y salíamos a tratar de rescatar el edificio que estaba, para que no lo tiren abajo, para que no lo modifiquen. Hay muchas cosas y aparte hemos hecho un trabajo, aparte de la documentación que necesita el museo y la investigación que necesita cada objeto y cada cosa que está en un museo, y la limpieza y todo lo que implica alrededor para la exposición y el armado de fundamentación. Todo, sí. Sí, también el apoyo a la escuela, como a todo. Y tuvimos el museo está para todo eso. Y el museo tuvo durante una época muy grande, digamos, todo lo que es un enlace importante con las escuelas. Salimos a buscar las escuelas.
Y las invitamos a acompañarnos, pero no únicamente a acompañarnos, a ver y vivenciar todo lo que tiene el museo y que les puede servir para la tarea áulica. ¿Quieren una visita guiada sobre un tema específico? Perfecto. Si necesitan trabajar en una interdisciplinaria en el museo, porque vieron que había cosas que podían ayudarles a los docentes a aclarar determinados, o a trabajar un tema determinado, o una línea transversal, por supuesto, el museo está abierto siempre y como siempre, desde que nosotros empezamos a gestar el área educativa del museo, que fue el año 1996. En el 2004 salimos con un proyecto que se llamó Museo Escuelas, al rescate de nuestra identidad. Y trabajamos con las escuelas durante 14, 15 años. Un encuentro anual. Un encuentro anual, al principio de año poníamos un lema, después sobre ese lema cada uno trabajaba como quería y presentaba lo que quería. Por supuesto que tenían que investigar, tenían que averiguar, se incluían los padres, los abuelos, había mucho movimiento y cada escuela en ese encuentro presentaba, escuela y museos podía ser. Sí. Y presentaba su que habían investigado. Y entonces todos podían ver el trabajo de todos. Porque por lo general cada escuela trabaja para sí misma. En cambio así, trabajaban compartían espacios. Exacto. Y a su vez había las escuelas que si había venido Favaretto Forner, por ejemplo, a exponer al museo y les interesaba, vinieron a ver las obras, todas las escuelas desfilaban, por supuesto, y después un día me sorprendieron con una propuesta de las escuelas, si podíamos volverlo a invitar a Favaretto Forner. Primero, si podían exponer lo que los alumnos habían hecho en base a lo que habían visto, la forma de un trabajo. Artista, entonces los chicos hicieron también sus obras con todo material reciclado, ¿viste? Con tapitas, con botellitas, preparamos todo, lo invitamos de vuelta a este señor, al artista, y los chicos fue hasta una poesía le habían hecho, ¿te acordás? Sí. Dedicada a él. Esa es una de las 1.000 millones de cosas. Tenemos un libro que se llama Chicas, no quiero que se nos termine el tiempo sin dar las redes, el teléfono, el mail. Ya lo hacemos. Bueno, sí, el museo tiene Instagram, que es museo.mb, MB corta de Moisés Villa. Facebook también, Museo Histórico Comunal Aaron Goldman. En la página web, Museo Goldman también, que en el Instagram está la información, uno, cliquea ahí, te deriva a la página. Y bueno, te doy mi teléfono porque la verdad que es más fácil a veces para la gente el WhatsApp, que es 3409-668035. Yo recibo, del mundo, de Estados Unidos, de Israel, hola Hilda, porque la gente va, transmite la experiencia y contagia a los demás. Así que mi teléfono arde siempre, ahora está Adele sonar también porque lo estoy viendo. Lo escuchamos. Turista. Así que bueno, esas vamos a dejar las redes. Pueden comunicar y el mail también, museo-mb@yahoo.com.ar. También se pueden comunicar por ahí. Bueno, vamos a dejar todas estas vías de comunicación en la descripción del video de YouTube. Bueno. Chicas, les agradezco muchísimo. Da para un programa más. Sí, es verdad. Que estén muy bien y la invitación queda hecha entonces. Hay que ir a visitarlos. La invitación está abierta. Nuestras puertas, nuestros corazones. Es todo muy cálido. Es muy cálido. Van a ver que recibe no se van a arrepentir. Con calidez. La gente se emociona, y generosidad. Te vive escribiendo, después quedamos amigos con los turistas. Es muy linda la guía. Bueno, gracias. Fueron muy descriptivas. Bueno. Un abrazo enorme. Muchas gracias por tenernos en cuenta. Gracias por convocarnos. Por convocarnos. Eva Gelbert,
e Hilda Zamori desde Moisés Ville pasaron por lugares de la Argentina.